Gracias y buenas noches a todas y a todos. Eh, yo principalmente me voy a enfocar en el área que domino, que es la del análisis del discurso, pero entiendo que a partir de los elementos que son verificables en la ciencia política se pueden avanzar algunas hipótesis. En primer lugar, quiero empezar entonces por hablar un poco del contexto global actual. Un aspecto a considerar cuando vamos a hacer un análisis es que vivimos en la época de la sociedad red, como señala Castell y Van Dijk. Esto implica que los estados funcionan como redes de poder y se articulan a redes globales de poder. Las redes de poder se programan a través de mensajes, es decir, a través de los discursos políticos. Los discursos nos permiten interpretar la realidad. La programación de la política en la era de la sociedad red, entonces, se hace a través del enmarcado de la mente de las personas. Vivimos, por lo tanto, en una época de la neuropolítica. Los mensajes políticos van dirigidos a hacer conexión con las emociones de las personas. Y, por lo tanto, eso le da un espacio privilegiado a los medios de comunicación. Pero a los medios de comunicación justamente como el terreno en el que se da la lucha política, no tanto como actores en sí mismos. Ciertamente hay compañías de medios de comunicación que funcionan como actores, pero los medios de comunicación son el terreno donde se libra la lucha política en esta época. También esto implica que las redes de poder, como dije, interactúan globalmente, por lo tanto los estados no están aislados. La política en la República Dominicana es parte de un contexto global. Y quienes tienen más influencia en la capacidad de programar las redes justamente son los actores con más recursos, más conocimiento, las grandes corporaciones, los grandes estados, los organismos internacionales. Lo que deja a la política en países como el nuestro con unas ciertas limitaciones importantes. Es decir, lo que se puede dar aquí también es hasta cierto punto contingente a lo que esté pasando en el contexto regional y global. Ahora, nada de esto significa que vivimos en una sociedad del engaño o de la demagogia. Aún en la época de la sociedad red, las personas tienen una capacidad, tienen una agencia. Los discursos siempre van en doble vía. El poder siempre se ejerce dejando un espacio para el contrapoder. Entonces, en ese sentido, creo que las transformaciones que en el último cuarto de siglo han generado este tipo de sociedad también han abierto nuevas posibilidades para la actividad política, no solamente desde los partidos políticos, que definitivamente operan hoy muy diferente a como operaban hace unas décadas, sino también para los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil. Y en ese sentido, entonces, la programación de las redes genera mucho feedback, podríamos decir. Esos son quizás las contingencias que Wilfredo y Rosario llaman como, por ejemplo, el tema de la Marcha Verde, etc. El otro factor importante del contexto global actual es que vivimos en una época en la que la democracia a nivel global pierde fuerza y pierde popularidad, por así decirlo. Luego de décadas de auge de la democracia liberal, podemos decir que a finales de la década de los 80 se fueron consolidando en esas democracias más avanzadas regímenes de derechos sin democracia, como lo llama Munk, o un proceso de desdemocratización de la democracia, como lo llama Wendy Brown. Lo que implica es, en esencia, regímenes de privilegios. Y eso entonces, sobre todo a partir de la crisis del 2007, ha generado una especie de rechazo generalizado y entonces han empezado a tomar fuerza proyectos políticos autoritarios que, sin embargo, apelan a la democracia como elemento legitimador, lo que Munk señala que entonces se han ido consolidando democracias o proyectos políticos de democracia sin derechos, que en el fondo no es más que un proyecto autoritario revestido de una retórica democrática. Entonces, ese es el contexto global y por lo tanto definitivamente que no es quizá muy
algo muy auspiciador para la lucha política democrática en República Dominicana. Dentro de ese contexto, en los últimos 20 o 25 años, que coincide con el final, digamos, del primer periodo del sistema de partido dominicano, con la crisis del 94, se ha ido consolidando en la República Dominicana entonces un relato político concreto. Es importante entender el relato político que se ha consolidado porque es a través de este relato que interpretamos y que se genera la acción política actual. Ese relato es un relato institucionalista y modernizador. En un estudio que publicó el instituto en el que trabajo en el 2016, Narrativas sobre la democracia dominicana del siglo XXI, se señala o se analiza cómo ese estudio enmarca todos los principales actores políticos y del movimiento social en la República Dominicana y sus características. En particular, ese relato parte de que la sociedad dominicana es un caos y que por lo tanto hay que ordenarla. El horizonte democrático de esa racionalidad política es ley y orden, como señalaba Rosario justo al final de su intervención. La política en este relato se presenta como una racionalidad técnico-jurídica, es decir, la política es la gobernabilidad, que implica administrar, como si la sociedad fuera una gran empresa o en general un simple conglomerado que debe ser administrado. Esto plantea a los actores políticos, particularmente a los partidos políticos, como si fueran equidistantes a los conflictos sociales. Más aún, este discurso invisibiliza las relaciones de poder, los privilegios que se derivan de las relaciones de poder, que son los que estructuran la frontera entre lo legal y lo ilegal. Viendo la política desde ese punto de vista, los conflictos que surgen de los privilegios en la sociedad dominicana carecen de un sentido político. Y por eso este discurso los trata como de llevar a un espacio de lo social, de donde no se puede, evidentemente, retar a lo político. Entonces, los partidos políticos parecieran que son simplemente prestadores de un servicio y como que la ciudadanía solamente tiene como función elegir cuál es el que me da el mejor servicio. De ahí que la política, en esa visión, renuncia a ser un espacio de la representación de las partes de una sociedad. Eso genera un cortocircuito fuerte en la labor legitimadora o en la función legitimadora que el Estado debe darse. Porque la gente no se ve representada en la política, ni busca representación en los partidos, sino que, por el contrario, como han señalado mis panelistas, entonces, lo que buscan es la solución soluciones a problemas concretos. Ese es el marco discursivo que permite que el clientelismo y el uso neopatrimonialista del Estado haya evolucionado de algo que es tradicional, pero que siempre fue limitado en el caso dominicano o de cualquier país, a una maquinaria muy sofisticada de gobernabilidad, es decir, de administración de la sociedad. Justamente porque las demandas entonces ya no son políticas, ya no se busca que los partidos políticos representen las demandas ciudadanas, sino que estas han sido llevadas y han sido, yo diría que hasta tercerizadas, es un buen término, hacia los elementos de la sociedad civil que no ponen en juego el poder. Desde mi punto de vista, el PLD como partido dominante encarna ese relato político. Entonces, ese es como el contexto en el cual estamos aquí. El escenario actual dentro de ese contexto, entonces, es que la política dominicana se ha cartelizado, como señala Jacqueline Jiménez. A partir del 2006, producto de ese proceso, el PLD se ha consolidado como el partido dominante o hegemónico del sistema y ha utilizado el Estado para disrumpir los partidos de oposición. Es decir, ciertamente hay un desquebrajamiento del sistema de partido, pero no ocurrió de la nada. Independientemente de que hay transformaciones en la sociedad dominicana que justifican eso, también hubo acciones políticas concretas que fueron dirigidas a producir ese desquebrajamiento. Lo que pasa es que en el contexto de un
sistema político, por lo menos formalmente democrático, el desquebrajamiento de los partidos de oposición cortocircuita la posibilidad de legitimar en la opinión pública el sistema político, y eso se ha revertido, en cierto sentido, para el partido de gobierno. Al mismo tiempo, las redes neuropolíticas en la República Dominicana se programan a través del presupuesto nacional, y eso es un factor fundamental. Históricamente, el Estado dominicano ha sido el principal generador de riqueza, el principal generador de oportunidades económicas. Todavía el día de hoy, el principal agente económico es el Estado dominicano. Precisamente por eso, las élites políticas no pueden, y económicas en nuestro país no pueden ni explicar su existencia sin una relación primaria con el Estado, con la corrupción, pero aún más allá, con políticas públicas dirigidas a desarrollar esas élites. Y eso es lo que le da un factor tan dominante en esta sociedad a quien controla el presupuesto nacional, porque el que controla el presupuesto controla la pauta, controla la generación de mensajes. Aquí el principal generador de noticias es el Estado. Por lo tanto, quien controla el presupuesto controla el discurso y el relato político. Y lo hace siempre, evidentemente, con el apoyo de los principales grupos económicos. En ese sentido, mi planteamiento sería que las elecciones en nuestro país han devenido en un fraude programado. ¿En qué sentido es un fraude programado? En el sentido de que su resultado se construye antes de. Y hay tres elementos que avanzaría para ese punto. Desde el punto de vista político, lo que le vengo diciendo, el relato político condiciona las demandas ciudadanas a el portarse bien. Como vivimos en el contexto de ese relato político de que la democracia es ley y orden, y de que los conflictos sociales no son políticos, que las desigualdades y los privilegios son algo de lo social y que los partidos apenas tienen que administrarlo, entonces eso produce un tipo de subjetividad para la ciudadanía, que es una ciudadanía sumisa. Básicamente, esto está muy atado a la forma como a partir del 94 se concibieron las reformas, tanto que se dieron para solucionar esa crisis concreta como para modernizar en ese sentido el Estado dominicano. Porque se construyó una visión de la democracia en la cual el peso de la democracia recaía exclusivamente o casi exclusivamente en la norma. Entonces, se dejó completamente de lado en la construcción discursiva el rol de la ciudadanía, de donde no hay posibilidad realmente o no hay una forma o no cabe en el imaginario dominicano el ejercicio limitado del poder, porque el sedazo por el que se mide la legitimidad del poder en esa visión, en ese discurso, es interna a las instituciones. Quien controla las instituciones es quien decide. Entonces, la ciudadanía como contrapeso del Estado, los derechos humanos como límite al Estado, quedaron fuera de esa racionalidad política que se construyó en ese proceso. La oposición, y tanto grande como chiquita, por lo general se enmarca en ese mismo discurso modernizador, en ese mismo discurso de que el problema es que es una sociedad desorganizada a la cual hay que poner orden. Y eso siempre es un llamado a que la ciudadanía se plantee en términos de sumisión a la autoridad. En el aspecto económico, también ya lo mencionaba, el gobierno controla la pauta publicitaria, controla los mensajes, se pasa todo el tiempo haciendo campaña. Concretamente, quien es presidente hace campaña todos los días, todo el tiempo. Y siendo el principal articulador de la actividad económica, por lo general tiene una capacidad de negociación muy fuerte frente a las élites económicas, porque esas élites viven de las oportunidades que el Estado le da, viven de la capacidad del Estado de mantener los salarios reprimidos, viven de la capacidad del Estado de subsidiarlos incluso a través de los mecanismos tanto de clientelismo como de
subvención social. Entonces, no hay una oposición a eso en ese sentido. Y finalmente, en el aspecto institucional, estoy hablando de los tres elementos de por qué digo que es un fraude programado. La falta de transparencia y equidad en el proceso electoral. La Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral funcionan como órganos del partido de gobierno. Los supuestos frenos y contrapesos que debe tener un Estado, o que supuestamente tiene este Estado, funcionan dirigidos desde el partido de gobierno. Por lo tanto, las elecciones entonces se programan. Claro, esto no quiere decir que no haya ni espacios de resistencia ni espacios para cortocircuitar eso. Simplemente, ese es como la situación actual. El otro elemento importante de la situación actual es que una constante en la política dominicana, y no parece que por todo este tiempo vaya a desaparecer, es el continuismo. El proyecto político actual del gobierno muy claramente es buscar cómo continuar en el poder. Todos los últimos presidentes que hemos tenido han estado ahí hasta que lo han sacado. Es decir, aquí nadie se va de ahí voluntariamente. Para mí hay un claro proyecto reeleccionista y continuista, y la principal oposición precisamente proviene del otro bando dentro del PLD que lucha con uña y carne para oponerse a ese proyecto, precisamente porque, como está más cerca de los centros de programación de esas redes, quizá tiene más agencia. Ahora bien, cuando analizamos las encuestas de cultura política en nuestro país, es posible percatarse de que junto a ese relato de la democracia como ley y orden, hay otros significantes, otros sentidos posibles para darle a la democracia. Particularmente, uno de los sedimentos de la lucha política de la segunda mitad del siglo pasado tiene que ver con el darle el sentido de justicia y equidad a la democracia. Para mí, si yo tuviera que caracterizar la cultura política dominicana, yo diría que, al margen de que sí es cierto que hay elementos autoritarios y conservadores y tradicionales, pero hay una sensación de desamparo. La mayoría de las personas entiende o racionaliza la sociedad dominicana como una sociedad injusta, una sociedad de privilegios. Eso abre un potencial importante para proyectos políticos nuevos. Claro, ese sentido de la democracia como justicia no tiene realmente ningún referente político hoy en día, porque la mayoría de los proyectos políticos se decanta por una versión u otra de la democracia como ley y orden. Ahora bien, esa situación de desamparo, muy fácilmente, y en esto coincido con Rosario, es muy fácilmente capitalizable por un proyecto desde una derecha xenofóbica y nacionalista, porque justamente apela a la ruptura de la representación y apela a esa sensación de que si estamos desamparados, necesitamos a alguien que nos ampare. Ahora, la razón o uno de los principales factores que ha trabajado en la producción de ese sentimiento de desamparo es la ausencia de la ciudadanía en los discursos políticos que ha manejado tanto la élite política como intelectual, como los activistas y el movimiento social. Por lo tanto, yo avanzaría que la forma o el mecanismo de generar un proyecto político democrático nuevo, atado a esa demanda de justicia, debe ir también de la mano de una constitución, de un nuevo proceso de constitución de la ciudadanía. Porque la ciudadanía como modelo de organizar lo político necesariamente es
apela al carácter universalizante, que es lo mismo decir el carácter equitativo, el aspecto generalizable de las políticas públicas. Constituir la ciudadanía o constituir un nuevo vínculo ciudadano permitiría entonces un proyecto político basado en un mínimo de igualdad y por lo tanto evitaría que esa demanda cayera o sea aprovechable desde ese otro punto de vista. Ahora bien, ¿qué implica constituir la ciudadanía? Cuando me refiero a esto, me refiero a uno de los elementos más controversiales de la democracia, porque justamente implica subvertir el orden institucional. La constitución de la ciudadanía es un proceso continuo, tampoco realmente es un proceso que un día uno lo empieza ya, sino es parte de las luchas democráticas, en el sentido de que implica poner en tela de juicio aquellas relaciones de poder que se han ido cristalizando en las normas y en las instituciones que una sociedad se ha dado. Quizás a mí no me preocupa tanto la aparente o no desmovilización de la Marcha Verde, porque el objetivo de los movimientos sociales no es tanto, o más que el objetivo, la razón de ser los movimientos sociales no es que perduren o no, sino poder plantear en el escenario, en la esfera pública, una demanda o una subjetividad posible. A mí me parece que lo valioso de eso es justamente que se plantea desde el punto de vista de la ciudadanía como una identidad política. La ciudadanía como una identidad política, lo que le faltó fue enfrentada a qué. Yo avanzaría en ese sentido entonces que enfrentada a un proyecto mafioso que se ha incrustado en el poder y que ha heredado, aunque también le ha dado su toque, los elementos de la tradición autoritaria a través de su deferencia a los privilegios en la sociedad dominicana. Por lo tanto, constituir la ciudadanía implica romper el mito de que el poder es sagrado. Si planteamos una política desde la ciudadanía, una política democrática, enfrentada a los privilegios que son lo que dan esa sensación de desamparo en la sociedad dominicana. Entonces, mi respuesta a la pregunta es que yo entiendo que para el 2020 viene un proyecto continuista, reeleccionista, y que la única posibilidad de ruptura con eso está en una política, en la reconfiguración de la política a través de la ciudadanía. Gracias.